Pues muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Tal como lo había anunciado en nuestras redes sociales, hoy tendría una entrevista en vivo con un experto en materia de seguridad. Algunos cargos que ha tenido: fue subdelegado de la extinta PGR en Zacatecas, en San Luis Potosí, Ministerio Público Federal, exdiputado por el Partido Verde Ecologista de México la pasada legislatura. Un hombre que, repito, es un experto en temas de seguridad, con quien habremos de platicar y desmenuzar. Él ha de traer otros datos también. ¿Qué fue lo que pasó el pasado 14 del presente mes en el penal de La Pila, en donde Guzmán Ángel, lo vuelvo a decir, debe de cargar en su conciencia con la muerte de 2 elementos de la Guardia Civil Estatal y con una persona privada de la libertad? Tristemente, esta persona muere por disparos de arma de fuego, lo que la autoridad no ha querido decir. Me refiero al maestro Edgardo Hernández Contreras, a quien doy la más cordial bienvenida a estos medios, agradeciéndole como siempre su tiempo. Maestro, gracias, muy buenas tardes. Gracias, Everardo. Siempre a las órdenes para platicar contigo de temas importantes que efectivamente pocos abordamos, a veces por la falta de conocimiento, otros lo abordan porque están en elecciones ya y otros porque nada más abren la boca, pero sí es importante decir que para abordar estos temas sí hay que tener la experiencia necesaria para platicar de lo que nos acontece en materia de seguridad. Solo recordar que como diputado, usted fue de la gente de pie a tierra, estuvo en el mismo penal, usted hizo revisiones, estuvo en los módulos de seguridad también revisando. O sea, no es un hombre que nada más se hizo diputado y cobró. Vamos a remontarnos, maestro, si me permite, el pasado 14 del presente mes. Primeras horas se empieza a filtrar a través de redes sociales a nosotros los medios de comunicación, y esto lo quiero dejar muy claro. Me amparo en el artículo 6º constitucional, y todo lo que diga va a ser bajo presunción. Evidentemente será la autoridad que no dé a conocer de manera oficial. Empieza a filtrarse en redes sociales un motín en el penal de La Pila. Se dice, tan fue así que hay 2 elementos de la Guardia Civil, no custodios del penal, sin vida y entran armados. Maestro, en su perspectiva, como experto de seguridad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué datos tiene usted de lo que pasó en el penal de La Pila y si debieron de haber entrado o no? Primero, los de la Guardia Civil, y segundo, armados. Gracias, Everardo. Primero, mis condolencias a los deudos, a la familia del par de valientes elementos de la Guardia Civil que perdieron la vida innecesariamente, la verdad, porque no tuvo por qué terminar esto en tragedia ese día dentro del penal. Mira, Everardo, yo sí sostengo que lo que la experiencia, el conocimiento, la preparación no da, estrellas no presta. Yo conozco a Guzmán Ángel, al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pero pues ya me conocen cómo soy. Yo dejo a un lado la amistad y efectivamente, haciendo uso de nuestra libertad de expresión contenida en la Constitución, pues deben de aguantar las críticas, y si no, pues también no nos importa porque son servidores públicos. Para eso se rentan, yo lo he dicho. Así es. Siempre he sostenido, porque aparte el vínculo que yo he tenido con los militares, con la Marina, en Zacatecas, que trabajé mucho de la mano de ellos, aquí en San Luis Potosí con el general Gutiérrez, que apaciguamos la entidad en los años más aciagos, donde realmente la delincuencia organizada sí tomó por asalto la ciudad, a la ciudadanía. Ahí la guerra no era entre el cártel, era contra la ciudadanía. A todo mundo les cobraban derecho de piso. Todo eso lo vivimos. Y también hemos incursionado en cateos a penales cuando viví en la Ciudad de México, cuando estábamos en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud, en el Reclusorio Norte, como 3 veces lo cateamos. Ahorita quiero llegar primero, de lo que tú me estás preguntando, establecer que efectivamente digo lo que la experiencia, el conocimiento, la preparación no da, estrellas no presta. No importa que sea un general de división retirado del ejército, pues es una disciplina muy aparte, y manejar los penales es todavía más complicado. Debería de estar hoy cesado el director de Prevención y Reinserción Social, debería de estar cesado el propio Guzmán Ángel, debería de estar cesado el ingeniero Juárez, director de la Guardia Civil, porque habiendo una pérdida de vidas
por una acción de omisión, es decir, una comisión por omisión, perdón, porque también es de acción, el permitir que pasen estos operativos sin planear, violentando todos los protocolos, es para que no tuvieran trabajo en este momento. Pero en un San Luis, en un México, en donde priva más la vehemencia hacia los delincuentes, pues no nos podemos esperar mucho. Y sí tiene que ver la gente de la que se rodea el gobernador, porque deben de decirle la realidad de que pasa aquí en San Luis Potosí, en todos los sectores, en la economía, en la industria, en fin, pero en seguridad, que es aparte la columna vertebral para que una ciudad, un pueblo, un país pueda tener gobernabilidad, pues es la seguridad pública. Luego entonces, cuando pasan este tipo de operativos mal hechos, mal planeados, quiero que sepas que hay un protocolo, en los traslados hay un protocolo de ejecución, nacional de ejecución, así se llama, Protocolo Nacional de Ejecución. En ese protocolo, que es nacional, de traslados, te dice cómo lo debes de preparar. Protocolo Nacional de Actuación, perdón, Protocolo Nacional de Actuación. La bitácora que debes de tener, el estado de fuerza que debes de llevar, cómo debes de hacer la incursión en el penal. Otra cosa para que nuestros amigos sepan de lo que estamos hablando. Al interior del penal debe de haber custodios penitenciarios. Ahí no puede entrar ni la Guardia Civil, no puede entrar ni la Policía Nacional, la Guardia Nacional, no puede entrar ni la Policía Ministerial, ni el Ejército, únicamente los custodios penitenciarios. Su preparación, su certificación, su inclusión en el Sistema Nacional de Seguridad Pública les permite tener un manejo adecuado de los internos, de los reos. No es cualquier cosa. Cuando estuvimos nosotros como asesores del general Gutiérrez, del secretario de Seguridad Pública, no sé si en el 2019 o 2018 hubo un motín y se contuvo perfectamente. En ese entonces quiso entrar de metiche la Policía Ministerial, el anterior director, y le dijeron: no, usted no puede entrar. ¿Por qué? Aunque diga que venga de parte del gobernador, aquí quien debe de operar la seguridad de los custodios, de los internos, son los custodios penitenciarios, porque es una preparación diferente, son especialistas en temas de seguridad, para contener rebeliones, para desactivar conflictos, desactivar motines. Entonces yo me pregunto, ¿qué tenía que hacer la Guardia Civil en un operativo sorpresa, cuando aparte la rapidez en estos momentos, en esos segundos, es clara? Fíjate, Everardo, sin haber estado ahí, si el objetivo es ir por un dormitorio, ir a un dormitorio por ciertos elementos, tienes que actuar de una manera. Ya tuviste que haber tenido la bitácora, la fatiga de quién te vas a apoyar. Derechos humanos debe de estar ahí, porque también la Ley Nacional de Ejecución Penal, ausente en este motín. Sí, ausente, te dice, hay 3 tipos de traslados: el voluntario, el involuntario aprobado por un juez, y el involuntario, que si hay uno o varios presos, reos, privados de la libertad, que están poniendo en riesgo la vida penitenciaria de más reclusos internos, debes de separarlos. Lo prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y entonces hay, insisto, el traslado voluntario, involuntario aprobado por un juez, y también el involuntario que no está aprobado, pero que después se le tiene que dar vista o parte al juez de ejecución penal. Sin embargo, para hacer este tipo de traslados, insisto, debes de coordinarte con las demás policías, también con la federal, si se puede con el ejército, para que te brinde un casco de seguridad y puedas tú operar y permitir que los custodios hagan su trabajo. Nadie dice que no puedan participar las demás instituciones en el traslado. Por supuesto que sí, pero como apoyo. Lo que se hace en estas prácticas, Everardo,
Una cosa es que se haga sin incidentes y otra cosa es que esté bien ejecutado. Totalmente diferente. Y aquí el tema es que los traslados que ha habido han salido bien, pero no han sido apegados a derecho, al protocolo de traslados de actuaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos, Eva? Que llegan, van al dormitorio que debe de ser, sustraen a las personas, pero eso debe de ser de forma rapidísima, no tienes que tenerlos afuera ni pasar lista, absolutamente no, por eso ya tuviste que tener previo un protocolo de actuación, de ejecución y de operatividad. Vas por ellos en cuestión de segundos, cierras los demás y te vas. El problema es que es quien lleva el mando, que no son custodios, que son personas a lo mejor que tienen tiempo en la policía, pero no son expertos custodios. Llegan, sustraen a las personas que tienen que trasladar y luego se les ocurre catear otros dormitorios. Eso siempre va a traer problemas. Sí, es alborotar la gallera, como se dice. Sí, por supuesto, y yo te apuesto que fue lo que pasó. Les resultó bien, porque una cosa es lo que dicen los voceretes esos de seguridad, que yo digo, de verdad deben de tener tantita preparación, deben de tener conocimientos. No tienen ni vergüenza porque estaban haciendo fiestas cuando las casas de 2 elementos estaban de luto. El propio vocerete Miguel El Divo Maquillado Gallegos haciendo fiestas en el interior de la Secretaría. Bueno. Brindis por un cumpleaños, si usted quiere. Esa es la falta de sensibilidad y es donde el gobernador debe de poner orden, o el secretario general de gobierno, porque no puede permitir esas cosas, pero si lo toleran, también son copartícipes. El tema es que llegan, sustraen a los internos y no se van. Ahora hay que catear el dormitorio fulano y luego el sutano, como bien dices, se alborotan los demás y entonces comienza el desorden y sale de control. Tan sale de control que son rebasados y las personas que están internos, los reclusos, están por el mismo hacinamiento buscando cómo satisfacer esa necesidad de libertad. Pero acuérdate que cuando el ser humano deja de pensar con instinto, racionalmente, piensa por el instinto, es decir, el instinto lo apodera y nos convertimos en animales. Sí. Entonces, cuando tú ves la imagen de una autoridad uniformada, con esa necesidad de desquite, con esa presión que tienes de estar ya X cantidad de tiempo, ves el uniforme y es desquitarme a quien tengo enfrente. Y comienzan estas actuaciones que terminó en una tragedia, que terminó en el fallecimiento de 2 policías, de un interno que también es un ser humano. Y no podemos decir que fue un operativo exitoso, porque también Guzmán dijo que tuvo éxito. Yo sí le recuerdo al secretario que está el interés superior de la vida constitucional, además, que es el derecho a la vida sobre cualquier traslado. No podemos decir que un operativo de traslado fue exitoso si hubo 2 decesos. No, fue un total fracaso. Un total fracaso que debió, insisto, haber terminado en el cese de quienes llevaban el mando de la policía, de la Guardia Civil, del director del penal, del director de Prevención y Reinserción Social, del propio secretario de Seguridad Pública y del director de la Guardia Civil. Si hubiera un Estado de Derecho, porque no puedes salir tú, decirle a la sociedad que es que hubo una falla y se alborotó la gente y perdimos la vida. En otros países no existiera esto, Everardo. En otros países estuvieran cesados fulminantemente. Aquí en San Luis Potosí, aquí en México, pueden matar policías, pueden matar militares y no pasa nada. Prima más la política y la politiquería antes de hacer bien su trabajo. Maestro, evidentemente ante este escenario, tan entró la Guardia Civil, falta que lo nieguen, que hay 2 elementos sin vida y una persona privada de la libertad. Jurídicamente, legalmente, como maestro en Derecho, le pregunto, ¿hay responsables? ¿Quién puede ser el responsable y cuál sería el castigo? Esa es una. 2, también se ha filtrado que faltan 2 armas de fuego y una escopeta, al parecer perdido, se lo digo entrecomillado, de los propios elementos, yo no sé que sean armados, en el interior del penal. Y quiero empezar precisamente por esa. ¿Quién va a pagar el que se haya violado el protocolo
de que ningún elemento policíaco, yo lo citaba a usted, ni la Guardia Nacional, ni la Sedena, ni la municipal, ni el que usted me quiere decir, pues, ni una escolta podía ingresar al penal armado. Sin embargo, ingresaron. Legalmente, ¿qué pasa ahí, maestro? Como sociedad, ¿qué le podemos echar en cara a nuestras autoridades que, insisto, nos quieren ver la cara? No, pues, no como sociedad. La Fiscalía inmediatamente debió haber, o no sé si exista abierta una carpeta de investigación. Yo recuerdo un ejemplo que yo viví. Estábamos nosotros en Chiapas en un operativo y detuvimos unos detenidos, los pusimos a disposición y al entonces AFI, Agencia Federal de Investigación, se le fue de la agencia, porque desgraciadamente son agencias muy chiquitas, sin muchas medidas de seguridad, y se le fue la persona detenida, acabó en prisión, sin hablar de una privación de la vida. Se le fue, evasión de reos, fue el delito que se le imputó a la gente, y no sé si ya haya salido, eso ya hace muchos años, pero fue a dar a prisión precisamente por evasión de reos. Aquí hubo dos pérdidas lamentables de vida que no podemos nosotros decir, con quitar al director del penal se subsana. Hay un delito, hay una comisión por omisión, un deber, una violación a la falta del deber de un cuidado. Si ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo, esa violación al deber de un cuidado que es atribuible a... Yo por eso defiendo siempre a la tropa, siempre defiendo a los... Así es. Ellos no tienen la culpa. Son los que se rifan y ponen la cara. Punto, claro. Yo pienso igual. Que yo legislé en la anterior legislatura para aumentarles el sueldo, fui al penal, vi las características que estaban, no les tenía ni medicina. El entonces director Roberto, director de Prevención y Rehabilitación Social, hizo eco conmigo, incluso el que fue secretario de Salud también, y proveyeron de medicinas, me hicieron caso, pintaron con todo el dolor de su corazón. Desde su corazón la Secretaría de Salud Pública mandó pintar, mandó arreglar los módulos, porque yo como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Reinserción Social fui y estuve presente. Entonces, pues hemos andado nosotros en el operativo, en el campo de acción. No somos de escritorio. En PGR, en entonces PGR, bueno, pues hemos estado en 3 enfrentamientos, hemos cateado penales en el Distrito Federal, en fin, sabemos del tema, porque a mí me cae muy mal, Everardo, que dice, se creen analistas políticos, se creen expertos, y hablan puras estupideces. De acuerdo. ¿Cuándo han estado en una balacera? ¿Cuándo han estado integrando lo que fue averiguación previo, carpetas de investigación? ¿Cuándo han estado en las madrugadas? ¿Cuándo han estado en traslados? Yo consigné delincuencia organizada aquí en San Luis Potosí, desde la integración, internación, consignación, traslado e internamiento a penales federales. Lo hice aquí en San Luis, lo hice en Zacatecas, en fin. Entonces, desde luego que hay una coparticipación por una comisión por omisión por la violación de un deber de cuidado por parte de quien llevaba el mando, de la policía, de la Guardia Civil. Esas personas que llevaban el mando ahorita deberían de estar privadas de la libertad enfrentando un proceso penal por homicidio doloso, agravado por ser garantes de seguridad. Pero no es, en San Luis Potosí no existe esto. Yo creo que lo que estoy hablando pocos me entienden. Por eso a veces no hablo tan técnico para que me entiendan los seguidores, de que hay un lineamiento, insisto, para el tema de traslados hay un protocolo nacional de actuación. Ahí te dice todo. Chécalo, debe de estar en Google o debe de estar en algún archivo jurídico, porque te dice las patrullas que debes de tener, los responsables, todo el aparato de seguridad para ingresar, para extraer, para trasladar. Aquí no hay nada. ¿Dónde está la bitácora? Por eso insisto, de entrada, los que llevaban el mando del operativo deberían de estar ahorita privados de la libertad, enfrentando un proceso penal, pero un cese fulminante e inmediato por parte del director de la pila, por parte del director de Prevención y Reinserción Social, el director de la Guardia Civil y el secretario de Seguridad Pública, porque estamos hablando de vidas. Y parece que las vidas de sus elementos no les importa, no les interesa. ¿Cómo hubo 2 fallecidos y nada más quieren que sustituimos al de la pila? Eso es lo que les importa la vida a nuestras autoridades. Yo creo que de ahí estamos muy mal, porque la tropa
lo que es el estado de fuerza, los elementos de la Guardia Civil, los elementos de la Policía Ministerial, los elementos de custodia penitenciaria, mis respetos, igual para los ministerios públicos, para los peritos, siempre voy a defenderlos, les guste o no. Somos tropa, me sumo. Sí, porque aparte yo soy compañero de ellos, ahí en el campo de batalla, porque afortunadamente hemos salido libres, ilesos de tantos operativos y fuimos antinarcóticos muchos años, en fin, sé lo que es estar en la línea de fuego, literalmente. Y cuando pasan este tipo de situaciones, cuando pasa que se sale de control y entonces buscar culpables, no, la verdad es que, ¿qué cuenta mucho? Los mandos están, tiene que ver, si estás como director de reinserción y prevención social, ¿quiénes son tus directores? ¿Qué cursos tienen? Debes de saber de criminología, debes mínimo de saber las reglas de Nelson Mandela, debes de haber estudiado prisión y prisioneros, la ley del sistema penal desde la perspectiva de derechos humanos de Sergio García Ramírez. Sergio García Ramírez fue Procurador General de la República, fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí están los libros de la doctora Lima Malvido, de su esposo Rodríguez Manzanares. Son criminólogos que deben de saber, deben de empaparse, que están tratando con personas asesinadas, privadas de la libertad, que adentro son unas bombas literales de tiempo y que pasan estas cosas por falta de protocolos, porque los violan, porque no los hacen. Insisto, ¿dónde estaba de derechos humanos ese día de lo que pasó? ¿Dónde estaba el apoyo de las demás corporaciones? Tuvo que haber el secretario haber palomeado, haber dicho, esta es tu bitácora, esto es lo que tenemos del estado de fuerza, estos son los que van a intervenir. Nada, simplemente llegan, entran en un dormitorio, sustraen que tienen que llevar y empiezan a inventar, ahora vamos a catear aquí, ahora el otro dormitorio, y es lo que pasa con estas acciones. Maestro, ahora los elementos se han acercado conmigo y tienen, no los que estuvieron propiamente en el cateo, bueno, en el traslado, sino elementos de la tropa, como usted dice, y temen porque ahora dicen que el secretario Guzmán Ángel es tan descarado que está buscando poner a disposición a los elementos que quedaron con vida en este operativo, que participaron en este operativo. ¿Eso es legal? ¿Eso es justo? ¿Eso es bien visto en materia de derecho? No, claro que no. Hay un fiscal general del Estado que sí conoce estos temas, aparte fue juez. Yo no creo ni quiero que se preste a un tema de buscar quién, no quién la hizo, sino quién la pague. Es bien sencillo. A ver, muéstrame tu protocolo de actuación. Tu bitácora que estoy diciendo. Tu bitácora, el estado de fuerza que llevaste, quiénes intervinieron y quiénes fueron al mando. Con eso, a mí dame esos elementos, inmediatamente veo, armo el rompecabezas con la parte jurídica y veo la acción, veo la omisión, veo los responsables, el nivel jerárquico y con la pena. Usted llevaba el operativo, hubo dos bajas lamentables en funciones por la violación de un deber de cuidado. Se va usted, porque es un delito grave, se va a prisión preventiva en lo que se le inicia un proceso penal y usted se queda sin trabajo y usted también por burros, porque no podemos nosotros seguirnos esperanzados a que vengan a tripular o a estar de mandos de titulares gente que no tiene la capacidad ni la experiencia. Ahí está, insisto, las estrellas de un general no van a prestarle por ósmosis la experiencia, el conocimiento, la preparación de alguien que tiene años atrás de un escritorio en los sistemas penitenciarios. Aquí en San Luis hay gente estudiada, hay gente operativa, que no se le da la oportunidad y que sabe de estos temas al interior y que ahí están y que tienen muchos años y no se les da oportunidad, pues porque no es amigo del gobernador, porque no es recomendado, porque no tiene un padrino, y entonces pasan estas situaciones que, insisto, el hecho de que haya más traslados y salgan bien, no quiere decir que estén bien hechos ni estén apegados a derecho. Salen bien porque pues si llevan un estado de fuerza impresionante, pero eso no quiere decir que estén bien y que estén dentro del protocolo nacional de actuaciones. Es porque se superan en volumen de fuerza y entonces, pues bueno, afortunadamente sale bien. Pero hechos como los que pasaron es el resultado de operativos y de incursiones mal planeadas, porque, insisto, no tienen la preparación, no tienen la experiencia ni la sensibilidad de hacer este tipo de operativos. Si estamos hablando de posible falta de protocolos en un traslado de reos
que no sé por qué los pintan de alta peligrosidad, puesto que se los llevaron supuestamente a penales como Matehuala, Río Verde, Valles y Tamazunchale. No sé qué tengan de especial esos penales que no tengan el de aquí, pero bueno, vamos a hacer parte de ese maquillaje. Esto permea, maestro, la falta de preparación de Guzmán, por no citarla de otra forma, permea la seguridad de lo que está viviendo en el Estado. Definitivamente hace falta experiencia, insisto, pues están los resultados. Yo no puedo decir que, como salen los medios de comunicación algunos, a decir que todo está bien y que va a la baja, pues yo no sé qué mundo viven. Yo, y sin banderas políticas de nada, sino simplemente de alguien conocedor de estos temas, que aparte lo he vivido por toda mi vida, y ahí está todo mi antecedente. Yo sí insisto, para que exista este factor de corrupción y de impunidad, deben de existir dos factores. Primero, la inactividad de la policía y la corrupción. Pero esa inactividad policíaca no es porque la tropa... A ver, los elementos del estado de fuerza, la tropa, como decimos, los policías que andan rifándoselas en la calle, o pueden ser buenos o pueden ser malos. De acuerdo. Así, no hay buenos ni hay malos. O pueden ser buenos o pueden ser malos. Todo está en que se les permita. Si tienen ellos mandos de cuadrantes, comandantes, que los mandan a robar, pues van a ir a robar. Claro. Si van a permearse con la delincuencia organizada, pues de igual forma. ¿Por qué? Porque entonces esa cadena de mando, esa mal llamada relación mando-tropa, pues va a estar mal, porque lo que va a hacer es que el mando va a recibir dinero. Entonces, si los mandos reciben, pues ¿qué te esperas con los que andan en la calle? Van a recibir. Si tienes un mando, cero tolerancia, honesto, que no robe, que no mande a robar, en automático también los elementos de la tropa no van a robar. Y si uno empieza a poner desorden, pon una disposición, judicialízalo. Y si es un ministerio, igual. Y si es un perito, igual. Y si es un policía ministerial, igual. Es decir, si existe esa permisibilidad, es porque lo permiten los mandos y porque ellos precisamente se sirven. Que exista un doble mensaje, que exista un doble discurso, pues eso es diferente. La verdad, para que la delincuencia organizada o no organizada se asiente dentro de X o tal municipio, territorio capital, es porque la autoridad lo permite. Si no se permitiera y hubiera mano dura, hubiera cero tolerancia y hubiera mandos que no se permitan a la corrupción, no tendríamos estos niveles de corrupción y tendríamos todo lo que está pasando. El problema es que muchos mandos están con la delincuencia o abanderando delincuentes. Por eso es el no éxito con la policía. Maestro, antes de agradecerle estos minutos, ojalá pues esta cátedra que le acaba de dar a nuestras propias autoridades y gente de seguridad, ojalá hayan tomado tantita nota de esto, y porque habló términos que cualquier persona civil lo puede entender. Ojalá que esta gente que se dedica a eso lo pueda entender. Agradecemos muchos minutos, maestro. Claro que sí, Everardo. Pues es que quien la lleva es la sociedad. Quien la lleva es la sociedad, y la gente no está obligada a saber los protocolos de actuación, lo que debe de ser, o lo que las autoridades estén dispuestas a hacer, a ofrendar la vida, todo por la sociedad. El problema es que, insisto, juegan a un doble discurso, y la verdad es que a veces es una cueva de bandidos, y desgraciadamente cambian, la gente cambia. Personas que yo conozco que eran de una moral intachable en otras instituciones, se cambian, se ponen el uniforme de civil o son autoridades civiles, y entonces yo no sé por qué campea la corrupción, la impunidad, los egos, y después, pues ahí están los resultados. Se dedican más a los temas banales, luego ya se creen importantes, y pierden el objetivo de lo que es brindar seguridad. Y esto ojalá el gobernador lo tome en cuenta, quienes lo rodean, de que la seguridad es un tema importantísimo y que está en sus manos enderezar perfectamente la gobernabilidad y devolverle la paz a los potosinos y la seguridad a los potosinos. Muchas gracias. Maestro Edgardo, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí tienen las palabras del experto en seguridad, el maestro Edgardo Hernández Contreras. Para más información visite nuestro sitio web. Gracias, cuídese mucho, que tenga un excelente día.